Bien, como les había mencionado, su prevalencia no es alta en la América, sin embargo, tiene importancia técnica, ya vamos a ver, ¿no? Y ahí tienen ustedes los países pintados de rojo, son los que tienen alta prevalencia, ¿no? Y como ustedes verán, la prevalencia mayor está en Asia, ¿no? Bien, clasificamos, pertenece al reino Animalia, reino Metazoo, Phylum Platelmintos, clase Trematodos, género Paragonus. Y en cuanto a las especies, tenemos Westmani, que es el más frecuente, Helicoti, Africanus y Peruvianus. El sinónimo de esta parasitosis es distomatosis pulmonar. Les hago recuerdo, en la faciolopsis era distomatosis hepática. Esta es distomatosis pulmonar por el lugar donde cumple su rol patógeno el parásito. También tiene tres formas evolutivas: el parásito adulto, el huevo y las larvas. El parásito adulto son gusanos carnosos, no segmentados, muy móviles, de color rojizo y forma ovalada, casi esférica. Miden 1 a 2 centímetros de longitud y su superficie está cubierta por unas pequeñas espinitas en forma de escamas. Los huevos también son operculados, miden 80 por 50 micras, tienen el color café dorado también. Y en cuanto a las larvas, la primera forma larvaria, la que se forma en el huevo, recibe el nombre de viracilio, tiene forma alargada y está cubierto de cilios. La segunda forma larvaria serían los esporoquistes, que son alargados. Y la tercera forma larvaria serían las redias y las cercarias. Las cercarias del Paragonium tienen la característica de presentar una cola corta, a diferencia de la cercaria de la fasciola hepática, por ejemplo. Y la metacercaria, que es el elemento infectante de la parasitosis. Ahí tienen ustedes al parásito adulto. También su estructura interna está conformada, como de la fasciola hepática, por una ventosa vertical, le sigue la ventosa ventral y dos estructuras tubulares que son los hierros. Sus testículos también son dendríticos y en cuanto al tubo digestivo presentan la faringe, la prefaringe, la faringe, el esófago y los bronquios. Aquí tienen ustedes a las cercarias, como les había mencionado, con su cola cortita. Es característica de la especie, del género, colitas cortas. Huevos, también orbitados y la metacercaria. Bien, en cuanto al ciclo de vida, es un ciclo heteroxénico. Tenemos hospederos definitivos y hospederos intermediarios.
hospederos definitivos, el hombre, mamíferos silvestres, como el tigre, la zarigüeya, el bisón, el perro y el gato en cuanto a los mamíferos domésticos. Tenemos hospederos intermediarios como el caracol y los cangrejos. El caracol sería el primer hospedero intermediario y el cangrejo sería el segundo hospedero intermediario. El elemento infectante es la metacefalia, la vía de infección es la vía oral. La fuente de infección son los crustáceos, mariscos infectados con el elemento infectante. El mecanismo de infección es el carnivorismo de mariscos. Carnivorismo de mariscos. El elemento diagnóstico son los huevos. Ahí tienen ustedes el caparazón, ¿no?, del primer hospedero intermediario, que sería el caracol, y el segundo hospedero intermediario, que serían los cangrejos. Práctica número 30. Aquí, chicos, el huevo va a salir a través del esputo del árbol bronquial, y estos huevos deben caer al agua para que se desarrolle la primera forma larval. Si no cae al agua, entonces la parasitosis se interrumpe. En el agua se va a formar la primera forma larvaria, que sería el miracidio. Este miracidio sale a través del opérculo y, como está en el agua, por sus cilios se desplaza hasta introducirse en el estoma del primer hospedero intermediario, que sería el caracol. En el caracol se van a formar los segundos estadios larvarios, vale decir los esporoquistes. Luego, estos esporoquistes se transforman en redias y cercarias, que van a medir de 200 por 80 micras. Las cercarias van a salir del caracol y se van a desplazar por el agua hasta encontrarse con los crustáceos. Son introducidos, ¿no? Se introducen en el cuerpo de los crustáceos y ahí se transforman en metacefalia, ¿no? Se enquistan y se transforman en metacefalia, elemento infectante de la parasitosis. Cuando el hombre hospedero susceptible ingiere estos crustáceos semicrudos o puestos en salmuera, por ejemplo en un ceviche, ¿no? El ceviche es un plato muy común en los lugares que tienen cosas, ¿no?, que tienen mar. Entonces les ponen limón y sal, y bueno, el limón y la sal los ablanda, y bueno, eso es el ceviche. Entonces ingiere el hombre a través de la vía oral y se forma da lugar a la formación de la forma juvenil, la cual es eliminada, bueno, no eliminada, no penetra el intestino, llega al peritoneo, se desplaza la cercaria en el líquido peritoneal y perfora el diafragma y se introduce a través de la pleura a los pulmones, que es el hábitat del parásito, donde se transforman en parásitos adultos. Este parásito también es el hermafrodita, me había olvidado decir. Y bien, ahí tienen otra forma de expresar otras formas de expresar el ciclo. Un ciclo que encuentran en Argías. ¿No? Ahí están los hospederos definitivos, los hospederos intermediarios. ¿Cuál sería el mecanismo patógeno? El mecanismo patógeno es mecánico, ¿ya? Mecánico obstructivo, igual que en la fasciola hepática, pero el hábitat es diferente. Entonces estos van a obstruir
los bronquios. ¿Por qué? Porque se encuentra a nivel de la red respiratoria. Doctora, también se puede eliminar por las heces fecales, los huevos. Leí que pueden ser deglutidos y se pueden eliminar. ¿Cómo? Leí que al momento del esputo se puede deglutir y se puede eliminar por las Pero heces. eso es muy infrecuente. No, obviamente si se deglute el esputo, entonces puede ocurrir que esporádicamente hay eliminación de huevos por la materia fecal. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo es un tubo. Pero nada tiene que ver con la calcificación. ¿Ya? O sea, la eliminación de los huevos es por el esputo. Lo más común. Lo más común. Por eso es que les digo que el esputo debe llegar al agua para que se transforme en la primera forma de ataque. Ese es el ciclo, esa es la naturaleza del parásito. No podemos cambiar. ¿Sí que es? El elemento patógeno podría ser el parásito adulto. Doctora, si el hábitat del parásito es el pulmón, este parásito es estrictamente, o sea, necesita oxígeno, Necesita oxígeno para subsistir. Bueno, o sea, depende, ¿no? Porque en alguna etapa del ciclo evolutivo también está en el intestino, también está en el peritoneo. Entonces, no precisamente es un parásito que tenga que necesitar oxígeno, no es aeróbico, ¿no? 100%, depende del ciclo. Lógicamente, cuando está en el pulmón va a tener oxígeno, pero cuando esté en el intestino. Bien, seguimos, chicos. Va a producir microabscesos al ser englobado por el peritoneo. Y en el pulmón se va a dar la formación de quistes fibrosos de 2 a 3 centímetros con infiltración leucocitaria, eosinófilos, va a haber migración de fibroblastos, se va a formar una adventicia fibrosa y dentro de los quistes se van a encontrar los parásitos vivos o desintegrados con un contenido semicaseoso espeso, rosado o mucoso. Los quistes pueden vaciar su contenido hacia los bronquios, eliminando los huevos al exterior. Se puede encontrar parásitos también en el intestino, en los ganglios linfáticos, en el peritoneo, en el tejido celular subcutáneo, en el hígado, en la pleura, en el sistema nervioso central, o también se pueden encontrar quistes, ¿no? Pero esto no de forma usual, sino de forma ocasional. Aquí tienen ustedes tomografías en las cuales se observa la formación, ¿no? de los quistes a nivel del pulmón. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el comienzo es insidioso, lento. Puede haber un dolor abdominal difuso, puede haber diarrea, y en los síntomas respiratorios tenemos dolor torácico, tos de curso crónico, expectoración mucosa, espesa, hemoptoica, puede haber también hemoptisis, y en la radiografía simple de tórax AP vamos a encontrar signos de hepatización, de condensación y broncoplasia. En cuanto al diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico, síntomas y signos. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial y podemos hacer diagnóstico diferencial de acuerdo a la sintomatología que produce, ¿no? Con patologías respiratorias. Y la más parecida sería la tuberculosis pulmonar. ¿Qué otras patologías podrían servirnos para hacer diagnóstico diferencial, Díaz? Síndrome de Loeffler. ¿Qué? Síndrome de Loeffler podría ser también. Síndrome de Loeffler en la ascariosis, ¿sí? Puede ser. ¿Allá? Una neumonía con necrosis. ¿Qué? Una neumonía con necrosis. Una neumonía con necrosis. ¿Pero de qué etiología? Cuando se
endometriosis en la fase seminal? Por el síndrome por el ciclo de los, puede ser. Con la hidatidosis, ¿sí? ¿Allá? ¿Qué? Con la neumocistosis. Con la neumocistosis, ¿ok? Con una bronquioectasia. ¿Qué? Con una bronquioectasia. No, pues es lo que produce aquí. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Podría ser. Bien, patología respiratoria. Bien, en cuanto al laboratorio tenemos los exámenes directos, ¿no? Búsqueda de los huevos en esputo o ocasionalmente en la materia fecal. Exámenes indirectos, pruebas inmunológicas, y dentro de estas pueden ser el ELISA, el IPI, el HAI, exámenes de gabinete, radiografía de tórax simple, TAC de tórax, ¿no? Resonancia magnética también. Ahí tienen ustedes el ELISA, este es un histológico donde se ve al Paragonimus, placa de tórax, ahí vean ustedes la formación de tejido de hepatización, ahí se ve, aquí igual tomografía, la densidad de los pulmones está aumentada. En cuanto al tratamiento praziquantel, 25 miligramos kilopeso 3 veces al día por 2 días y alternativamente el bipionol, pero es más tóxico. Esta es la fórmula química del praziquantel. Y en cuanto a la profilaxis, educación sanitaria, evitar escupir en el agua, ¿no? También evitar el consumo crudo de mariscos, de crustáceos, el ceviche, por ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Déjamelo la luz, por favor. El periodo de incubación hasta que la larva se come. Desde que ingresa el parásito hasta que provoque el abuso humano. COVID-19. Sí, por ahí sí. Acceso. Eso es lo que hemos dicho. Una peritonitis por listomatosis pulmonar no es frecuente. Sí, la formación de abscesos, como le digo, sí, procesos de tipo infeccioso. Está en experimentación, es muy tóxico, no hay una dosis estandarizada de bipionol. Para el diagnóstico clínico, ¿qué signos, síntomas nos hace hacer diferencia de otras entidades para diferenciar o saber qué es una Paragonimus? ¿Qué es una Paragonimus? Bueno, en cuanto a la clínica, esos síntomas son inespecíficos. Por eso mismo tenemos el diagnóstico clínico que nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. Hay que pensar en el Paragonimus para poder diagnosticar. Si nosotros no pensamos, vamos a pensar en cualquier otra etiología y no en Paragonimus. Ahora nosotros no tenemos ¿no? Más que todo en los países costeros, no tenemos mar. Pero de todos modos hay que pensar en la paragoninosis para poder pedir exámenes de gabinete y exámenes de laboratorio y poder hacer el diagnóstico, ¿no? La tos, la expectoración, hemotoica, rumbrosa, la hemoptisis, no son signos ni
síntomas patognomónicos. Es decir, este paciente tiene este síntoma y entonces tiene paragónicos, no. Son inespecíficos. El conjunto. Cuando llega al sistema nervioso central, presenta los mismos síntomas. ¿Qué? O cuando llega al sistema nervioso central, presenta los mismos síntomas. No, pues, si se va a formar, digamos, un absceso a nivel del sistema nervioso central, la sintomatología también va a variar, ¿no? Va a ser sintomatología neurológica, no va a ser respiratoria. Bien, chicos, quedamos aquí, vayan estudiando, se los acerca el segundo parcial. No, 30 de oxisepio. Vayan estudiando, está aquí por más.